Así que, si ustedes quieren meterse un poco de lleno en esto, Kennedy, si tienes, no, tú que ves nociones de inversor, o de Ayeli, donde manejas inglés, tienes una muy buena delantera. Si te gusta este tema de inversión, tienes una platita, unos 5.000, 10.000 soles ahorrados, inviértelo, busca, investiga y vas a ver que te va a generar muy buena rentabilidad. Entonces, las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros suponen una serie de oportunidades y riesgos relacionadas con su gran número y singularidad. Por ello, es fundamental tomarse el tiempo para analizar adecuadamente las propiedades de cada producto y enfocarse a los que mejor se adapten a la estrategia individual de inversión, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias individual de inversión? Pues la rentabilidad que te ofrece, ¿no? Si tu rentabilidad es el 2%, 3%, esa compra o esa inversión de 2%, no arriesgas mucho por lo que vale, pero tu rentabilidad también es poco, ¿no? Es como la AFP. La AFP, hay fondo de inversión 1, fondo de inversión 2 y fondo de inversión 3, creo, ¿no? El fondo de inversión 1 no arriesgas mucho, por decir. El fondo 2 arriesgan parte de tu capital y el fondo 3 arriesgan toda tu inversión, ¿no? Por eso que cada uno escoge qué fondo de inversión es. Normalmente, bueno, particularmente yo tengo el fondo 2, que es donde solamente de tu dinero solamente invierten un porcentaje, ¿ya? De ahí es la rentabilidad que uno va generando. Pero el fondo 3 invierte en todo, ¿no? Imagínese, cubre cuántos años tienes trabajando, 10 años en tu AFP, ganando un mínimo, un monto mínimo, vamos a suponer, todos los meses te descuentan 1.300, 1.500 soles, perdón, 300 soles, 500 soles, multiplícalo por 12, son 6.000 soles en el año, multiplícalo por todos los años, ponte 10 años, son 50.000 soles que tienes. Entonces el AFP de tus 50.000 soles que tienes, invierte solamente el 30-40%. Pero si tú escoges el fondo 3, tu rentabilidad va a ser mayor, pero el riesgo que también pierdas también va a ser mayor. Entonces, ellos son los encargados de manejar, ¿no? Los beneficios de los instrumentos financieros. Los productos financieros ofrecen diferentes ventajas dependiendo de su naturaleza. Un inversor tendrá la opción de elegir entre un instrumento financiero de retorno moderado, pero consistente, y un instrumento financiero de alto rendimiento, pero con mayor riesgo, ¿no? Eso es lo que les estaba comentando. Los instrumentos financieros que invierten en valores que cotizan en bolsa o a través de herramientas especulativas pueden otorgar beneficios cuando están bien gestionados. Por ejemplo, los fondos de inversión que son asesorados por varios expertos financieros son inversiones con alta rentabilidad y menores riesgos debido a la amplia variedad de inversión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Seguimos en el ejemplo del AFP2, del AFP con el fondo de inversión 2. De esos 15%, 20% de tu dinero, de tu capital, no todo lo invierten en una sola cosa, ¿no? Lo invierten en varias fondos de inversión, en acciones, en divisas, en bonos, ¿no? Entonces, ya la rentabilidad es un poco menos, pero el menor es el riesgo, ¿ya? Por ejemplo, porque si pierdes en uno, pierdes en uno tu capital, en el otro puedes ganar y así recuperar lo que perdiste en el otro y así. De eso se trata el tema de las inversiones. Los riesgos de los instrumentos financieros. Algunos instrumentos financieros, como los derivados, presentan riesgos específicos relacionados con los activos subyacentes. Estos productos deben ser gestionados con mucho cuidado debido a los riesgos que conlleva el apalancamiento financiero. Otros riesgos de los instrumentos financieros están relacionados con la regulación de sus mercados. Reunimos algunos de los riesgos que son indispensables considerar a la hora de gestionar el portafolio de inversión, ¿no? Por ejemplo, hay mercados donde la inversión es buena, mientras que hay mercados donde la inversión es mala y hay otros donde el mercado de inversión es pero fatal. Pues si tú vas a invertir es como si estuvieras regalando la plata. Por ejemplo,
no sé si en la tele hace como, cuando pasó un huracán en Estados Unidos, después de eso, empezaron a vender terrenos en Estados Unidos. Nunca vieron una publicidad así que pasaba en las tele, en Panamericana, creo, que podías desde acá, desde Perú, comprar terrenos en Estados Unidos y a un monto mínimo. Con $20,000 te comprabas pues 10 hectáreas de terreno. ¿Por qué? Porque la gente que sufrió ahí está cerca de la playa, está cerca de los lagos, ¿no? Pero es en California mismo creo que fue. Entonces, esa gente que sufrió ese tema de ese tornado, eh, las casas que están propensas a este tipo de fenómenos, si ustedes ven, las casas de Estados Unidos son de madera, no son de cemento como la de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos siempre están propensos a ese tipo de desastres naturales. Siempre hay huracanes que pasan por ahí, ¿no? Entonces, ellos, ¿para qué comprar una casa de cemento si va a venir el huracán y me la va a llevar? Entonces construyen casas de madera. Ahora, ocurrido este fenómeno, estas casas perdieron su valor totalmente. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ya no, ninguno de Estados Unidos me la quiere comprar, voy a ofrecerlas a otro país. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? En este caso, pues se las vende, se ofrece a las personas que tienen aquí en Perú, a una oficina y puedo comprar productos o terrenos o divisas de otro país, mucho más barato, ¿no? Pero si tú tuvieras la plata, tú decir, wow, $20,000, 5 hectáreas, regalado. Pero no, tiene que haber algo sospechoso de atrás, ¿no? Que en ese lugar siempre hay huracanes. Es un lugar, pero es un paraíso esa vaina. Tiene lagos, tiene mar, tiene yates, tiene todo, ¿no? Pero cuál es el tema? Que ahí siempre ocurren huracanes, tormentas, de todo lo que pasa. Entonces el precio del valor de ese terreno cuesta más barato. Entonces, para tú comprar en Estados Unidos necesitas una casa, igual, un intermediario, ¿no? Tú como persona natural no puedes ir allá y obviamente que si vas a Estados Unidos lo compras allá, lo compras. Pero si lo quieres comprar desde acá, necesitas un tercero, un intermediario para hacer este tema de compra. Y en este tipo no se llama compra, se llama inversión, porque obviamente tú no vas a ir a vivir allá, ¿no? Bueno, aunque de repente puedas, pero con 5 hectáreas, si acá vives con 120, con 70 metros cuadrados tu casa, imagínate casa con 5 hectáreas allá, vas a tener que ofrecerlo o vender de repente para obtener una rentabilidad, ¿no? O alquilarlo, ¿no? Construyes, alquilas, qué sé yo. Por eso no se le denomina como una compra, sino se le denomina como una inversión. El riesgo de volatilidad. Este riesgo está asociado a los movimientos de los precios del mercado durante un espacio de tiempo determinado. Una mayor volatilidad implica un rango amplio en la fluctuación de los precios durante el periodo dado, aunque es un riesgo desde el punto de vista del trader, la volatilidad también representa oportunidades para operar en el mercado, ¿no? Un ejemplo sencillo de este tema de riesgo de la volatilidad son las acciones, ¿no? De cualquier empresa. Algunas veces cada acción vale 3 puntos y empieza vendiendo o cotizando en bolsa 3 puntos y al final de la noche, a las 4 de la tarde, 4 y media, 4 de la tarde, cierra la bolsa, quedó debiendo, pues bajó a 2 puntos, ¿no? Entonces, siempre hay esa volatilidad en el tema de las acciones. En un momento determinado sube, en un determinado baja. ¿Ok? El riesgo de divisas. El riesgo de divisas, este riesgo surge de la diferencia de tipos de cambio cuando el instrumento financiero se cotiza en una moneda que no es la moneda de referencia del cliente, ¿no? De repente, las personas que ustedes, las personas que de repente tienen familia en Estados Unidos o en cualquier país, ¿no? Y les manda dinero al Perú para sus parientes, ¿no es cierto? Ese dinero, ese dinero se le llama divisas, ¿no? Si es ese dólar que llega a Perú, ¿no? Y después convertido o en soles o sigue convertido en dólares, ese valor, ¿no? Ese dinero, ese valor de ese dinero ya no es lo mismo desde que salió hasta cuando llegó.
¿no? Puede ser que el tipo de cambio baje, ¿no? Y el dólar esté casi al mismo valor del sol, por dar un ejemplo. O no va a costar lo que costó hoy día, por ejemplo. Si el dólar hoy día cerró con 3.707, mañana puede cerrar con 3.5 o subir con 3.8. Entonces, esa diferencia de tipo de cambio, ese es el riesgo que puede existir en este tema de divisas. ¿Ya? Ese dinero, para que lo tengan en mente, ese dinero que las personas están en Estados Unidos, que ingresa legalmente al Perú, ese dinero también es usado por el Estado, ¿no? O sea, pasa por el Estado maneja ese dinero, ¿no? Porque al momento que llegue y después cambiado acá a la moneda local, ese ingreso es para el Estado también. El riesgo de apalancamiento. Utilizar el apalancamiento financiero significa que el valor real de la exposición a un mercado es mayor que la inversión inicial. Si una operación resulta desfavorable para el inversor, las pérdidas potenciales podrían exceder el pago inicial, aunque lo contrario significa que en un resultado con beneficios el inversor podría maximizar su capital. Entonces, el riesgo del apalancamiento significa que el valor real de la exposición de un mercado es mayor a la de inversión inicial. ¿Ya? Si una operación resulta desfavorable para un inversor, las pérdidas potenciales podrían exceder el pago inicial, aunque lo contrario significa que un resultado con beneficios el inversor podría maximizar su capital. Entonces, el apalancamiento es cuando una empresa en un determinado momento vale 100 soles y en otro determinado momento al final del día puede valer, no, se puede caer tanto, 50, 60 soles. Entonces el apalancamiento es el refuerzo financiero para que ese valor no baje, ¿ya? Ese valor de la empresa no baja. Entonces, ¿qué hacen los inversores o los dueños de estas empresas? Pues venden acciones y hacen que su capital crezca, ¿no? Ese es el tema del apalancamiento. El riesgo de liquidez, ya sabemos, es el riesgo de que a un inversor le resulte difícil comprar o vender un activo financiero de manera rápida. La liquidez de un activo depende en parte del tipo de mercado, la bolsa o TSE, pero también del instrumento financiero en particular, dentro de la oferta y la demanda. Si nosotros, por decir, queremos comprar ahorita leche, cuando hubo esos paros, paro agrario que hubo, que hasta botaban la leche porque se malograba, ¿no? Imagínense que esa empresa, su valor no era lo mismo con el que empezó, ¿no? Porque no tiene dónde vender, o sea, no vende ni un producto, no tiene ganancia. Entonces, ¿ellos qué hacen? Tratan de vender acciones para que esa gente, por ejemplo, yo, Google, la nunca invirtamos en eso y podemos recuperar al menos lo que ellos han perdido por esos días que no han podido vender leche. Por dar un ejemplo así, sencillo. De eso se trata el riesgo de liquidez. El riesgo de insolvencia se produce cuando el emisor de un instrumento financiero no puede cumplir sus obligaciones, como el pago ordinario de intereses o la devolución del capital inicial al vencimiento. ¿No? El riesgo de insolvencia es cuando la empresa, pues, en un determinado momento, pues, está a punto del quiebre, a punto de quebrar, ¿no? Entonces, esta empresa no va a tener la capacidad de devolverte ni tu capital, ni los intereses generados por ese capital, ¿ya? Entonces, ya esta empresa se declara insolvente y obviamente su cierre de la empresa, se le quitan las acciones, la SBS manda un comunicado donde el valor de su empresa será repartido entre los accionistas y lo que cueste en un determinado momento, tu empresa sumando todos tus pasivos y activos, vale 1 millón de soles, ese 1 millón de soles será repartido entre todos sus acciones. ¿Ya? El riesgo de tasa, cuando un instrumento financiero pierde valor como resultado de una variación desfavorable de los tipos de interés.
Los bonos del Estado, por ejemplo, son instrumentos especialmente susceptibles a los tipos de interés. Otros riesgos incluyen, por ejemplo, el impacto potencial de la inflación, la falta de diversificación o concentración de activos y el riesgo asociado a las inversiones en el extranjero. Entonces, estos bonos del Estado, ¿cómo les podría explicar? A ver, estos bonos del Estado también, hace poco, el presidente del BCR, ¿no? Ellos emiten bonos, o sube la tasa de interés de los bonos del Estado o baja la tasa de interés del bono del Estado. En este caso lo sube, ¿por qué? Porque no hay plata. Donde el Perú necesita plata. Entonces, si tú subes la tasa de interés, yo te voy a pagar mayor por comprar bonos del Estado de Perú, entonces te voy a generar mayor rentabilidad. No, subo la tasa de interés para jalar gente y que quiera comprar bonos del Estado, ¿no? Pero no estamos hablando, pues, bonos de 1.000, 2.000, estás hablando de bonos de 1.000 millones, 50 millones, ¿no? Entonces, normalmente, ¿quiénes son los que participan ahí? Los dueños de los bancos, los socios, qué sé yo, los socios de empresas, pues, multinacionales que trabajan acá en Perú, toda esa gente que invierte casi todo su dinero en estos bonos. Estos bonos no son nada riesgosos, ¿ya? Salvo, pues, que el Perú llegue, en este ejemplo, como la inflación en la época de Alan García, que un sol no te valía, pero nada, ¿no? Con 100 soles podías comprarte un pan, por decir, ¿no? Salvo en esos casos, pero de ahí a la actualidad, estos instrumentos son muy, muy, muy rentables. Si alguna vez, si ahorita les he despertado ese bichito de la inversión, ustedes que tienen a la mano el internet, investiguen. ¿Quién cotizó con saldo favorable la bolsa de Perú? Y ahí te va a salir lo que han cotizado, lo que sus acciones valen más. ¿Cuánto es el precio del bono del Estado de Perú con comparación al Estado de Estados Unidos? ¿Cómo comprar un bono? Investiguen. Cuando tengan un poco de dinero muerto, inviértanlo ahí. Ese dinero, pues, a futuro, a 5, a 10 años, para saber que ese dinero va a crecer muy bien. ¿Ya? Este tema del tema bursátil es para locos, pero al que le gusta es bien rentable. Siempre lo he dicho así, es para locos, ¿ya? Porque tienes que saber un montón de cosas. Tienes que saber de la actualidad del Perú, si el Perú, su tasa de inflación sube, si su tasa de inflación baja, si el Perú emite dinero para que el dólar baje, si el Perú quita dinero para que el dólar suba. Entonces, todas esas cositas tienen que manejar para la gente que le interese invertir en bolsa, saber a dónde invertir. Yo me acuerdo que en esa época que empecé a invertir en bolsa, había un juego en Yahoo. Creo que ya no existe la Yahoo como plataforma, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien sabe? ¿Existe Yahoo como plataforma, así como el Chrome, como el Google? Creo que igual que Google. Ahí salía un tema de la bolsa y ahí podías jugar. Tú podías crearte como si fueras jugar al tema de la bolsa, te dan un cierto dinero y tú invertías aquí, aquí, allá. Y bonito, ¿eh? No sé si existirá todavía la fecha, estoy hablando hace 8 años atrás todavía. Si a alguien le interesa el tema de la bolsa, es muy, muy, muy rentable, chicos. Solamente tienen que investigar un poquito sobre el tema. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran preguntar sobre este tema de la bolsa? Algo que no hayan entendido muy bien. De repente es muy aburrido así este tema, pero es así. Este tema de economía, de las finanzas, es para la gente que verdaderamente le gusta. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Ninguna pregunta, Anuska? No, profesor. No es necesario estudiar, ¿ah? No es necesario meterte a un curso de eso. Tú puedes investigar y vas a ver que mientras más investigues, más te vas a profundizar en el tema, más vas a saber. Tampoco no es que tengas que estudiar un curso de eso, ¿no?
Empiezas con nociones básicas y de ahí poco. Profesor, una pregunta. Se dice que Amazon sus acciones lo va a fragmentar en cada acción, como ha llegado a valer mucho, lo va a fragmentar como en 40 o 20 partes para que Claro, cualquier persona pueda conseguirlas. claro, ¿Usted en cree que Amazon, sea sí. buena idea invertir en eso? Mira, en Amazon nunca me puse a investigar, pero lo que sí, por lo que veo por la tele o por algo, es que muchas de esas son estafas. Muchos son de estafas de eso. Igual, en lo que me presentó mi amigo el Forex, pensé que era estafa y cuando me enseñó su pool de cartera, porque él ya no es, como te digo, ya no es inversor, él atrae inversores. Es como un broker, él se ha creado como un broker y él gana un porcentaje, ¿no? Si yo te invito a ti, yo gano de tus $500 que te deposito, yo gano el 10%, gano de $10, por eso, ¿no? Y si así junto 15, ganas $1000, Como una pirámide. como una pirámide, exacto. Pero esa pirámide sí es rentable, pues, ¿no? Y sí, entregas o me enseñó su sistema, tiene su programa donde sus inversiones iba creciendo el 10% mensual. Y tuvo tres. Empezó uno con 500 porque tampoco no creía este tema del Forex. Empezó con 500 y nunca retiró su dinero. Pero eso sí, acaba el contrato de 14, no creo si es 14, 16 meses, ahí muere. Ahí tienes que retirarlo. Ya no empiezas, si quieres hacer, empiezas de nuevo de cero. ¿Ya? Y así. Y ahí están invertidos, incluso está la presidenta del Congreso, estaba ahí en su grupo, la Alba, estaba este chico, este señor que sale en la tele que habla de economía, uno chatito nomás, no me acuerdo cómo se llama, también estaba ahí. O sea, me hizo saber que no era nada, no era estafa ni nada, que era muy bueno, que todo el mundo o la gente que puede está metido en eso. Trabajan con criptomonedas, como les digo. Las criptomonedas sí son, sí existen, sirven para comprar cosas virtuales, ¿no? Y la inversión, ahora este pata está de vacaciones, se dio a Panamá, tiene una junta de los líderes, por decirlo así, y van a exponer, no sé, sus temas, pues, de ellos, ¿no? Muy interesante. Si les gustaría invertir en ello, investiguen qué es el Forex, qué son las criptomonedas, o la bolsa. Ojo que la bolsa, cuando tú inviertes, por decir, 1000 soles o $1000, en dólares, en acciones, si en un momento estas acciones valían 5 puntos, ¿no? Y después baja a 2 puntos, no se asusten, porque tus acciones sigues teniendo la misma cantidad de acciones, solo que el precio es distinto, ¿no? Y eso fluctúa, ¿no? Eso siempre va siempre va a ser para arriba la tendencia de las acciones. ¿Por qué crees que en todo caso existe este tema de la bolsa? ¿No? Es para la gente que sí de verdaderamente le llama la atención este tema de la bolsa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Cuando tengan tiempo busquen, o no sé si tienen internet, busquen Diario Gestión, ahí sale, o el comercio mismo, sale el tema de cómo cierran, cómo empieza la bolsa de cada acción de todas las empresas aquí en el Perú, como también si quieres ¿Cómo en el dijo, extranjero. profesor? ¿En el periódico? ¿Cómo dijo que lo busquemos? Gestión, el periódico Gestión. Ahí sale todos los días eso. Ese es un periódico que habla de la economía del Perú, siempre, ¿no? Ahí no encuentras nada ni Magali ni nada. Y todo es full economía del Perú, ¿no? Ahí te das cuenta cuando el precio, bueno, te da bastante información ese periódico. Si a alguien le interesa, ahí les dejo el tips. Ya chicos, hasta ahí todo claro con el tema. Disculpe que ya me llegó la gripe acá a mi casa. Así que hay que cuidarse porque este clima está feo. Ya chicos, hasta ahí. Lo dejamos pues, ya mañana continuamos, ¿ya? Que tengan buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor.